Glándula parótida. Es la mayor de las tres glándulas pares, parótida, submaxilar y sublingual. Constituyen las glándulas salivales. La glándula parótida se encuentra por debajo y delante del conducto auditivo externo, por delante de la apófisis mastoide. La glándula parótida presenta la forma aproximadamente de una pirámide invertida. Presenta un vértice, una base y tres caras, que son externa, anterior y posterior. Inervación de la glándula parótida. En el caso de la glándula parótida, las fibras secretomotoras preganglionares del parasimpático pasan por los nervios glosofaringeos. Arteria temporal superficial. Esta arteria, la rama terminal de menor calibre de la carótida externa, se origina en la glándula parótida por atrás del cuello. Las ramas terminales de la arteria temporal superficial son las siguientes: la rama frontal y la rama parietal. Músculos de la masticación son macetero, temporal, pterigoideo interno y pterigoideo externo. El músculo macetero tiene su origen en el borde inferior y la cara interna del arco cigomático. Su inserción en la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. La inervación del músculo macetero está dada por una rama del nervio maceterino y la acción de este es un potente elevador del maxilar inferior. Músculo temporal. Está originado en el piso de la fosa por abajo de la línea curva temporal inferior y está inervado por las ramas temporales profundas del tronco anterior del nervio maxilar inferior. Músculo pterigoideo interno. Tiene su origen en la porción profunda de la cara interna de la pterigoidea interna, la porción superficial en la apófisis piramidal del palatino, su inserción en la cara interna del maxilar inferior y está inervado por el nervio maxilar inferior. Músculo pterigoideo interno. Tiene su origen en la porción profunda de la cara interna de la pterigoidea interna, la porción superficial en la apófisis piramidal del palatino, su inserción en la cara interna del maxilar inferior y está inervado por el nervio maxilar inferior. Glándula submaxilar. Es una de las tres glándulas salivales pares. Es primordialmente del tipo seroso. La glándula consta de una porción superficial mayor o cuerpo y una prolongación profunda más pequeña. Las dos porciones se continúan una con la otra alrededor del borde posterior del miloioideo. El cuerpo de la glándula se localiza en el triángulo digástrico, por debajo de él y también en la parte del maxilar inferior. El conducto submaxilar, de unos 5 centímetros de longitud, desemboca por medio de 2 o 3 orificios en la cavidad bucal, en la papila sublingual, a un lado del frenillo de la lengua. Esta glándula está inervada por la rama del nervio facial. Glándula submaxilar. Es la más pequeña de las tres principales glándulas salivales pares y es del tipo mucoso. Se relaciona por arriba con el piso de la boca y por abajo con el miloioideo. Por delante con la glándula del lado opuesto, por atrás con la prolongación profunda de la glándula submaxilar, por fuera con la fosa sublingual de la cara interna del maxilar inferior, inervado y comunicado con el glosofaringio y el nervio facial. Ganglio submaxilar, situado en la cara externa del músculo hiogloso, por dentro del miloioideo, por debajo del nervio lingual y por arriba del conducto submaxilar. El nervio hipogloso está suspendido del nervio lingual por varias ramas comunicantes. Digástrico. Este músculo consta de dos vientres unidos por un tendón intermedio. El vientre posterior se origina en la apófisis mastoide en dirección del hueso hioides. El vientre anterior se origina en la fosa digástrica en el borde inferior del maxilar inferior. El tendón intermedio se inserta en el cuerpo y el asta mayor del hueso hioides. Está inervado por el nervio facial y su acción es tirar el mentón hacia atrás y hacia abajo, y con ello ayuda al tiroideo externo a rotar la mandíbula en la posición de la boca abierta. Músculo miloideo. Se origina en la línea miloidea de la cara interna del maxilar inferior que se extienden del último molar hasta la sínfisis mentoniana, inervado por la rama miloidea
y su función es formar un diafragma o cabestrillo muscular que sostiene la lengua. El músculo estiloideo está situado en el borde superior del diente posterior del digástrico. Tiene su origen en la cara posterior de la apófisis estiloide y su inserción en el hueso ioides. Está inervado por el nervio facial y su acción es llevar el hueso ioides hacia atrás y alargar el piso de la boca. Músculo genoideo. Se origina en la apófisis genoinferior de la cara posterior de la sínfisis mentoniana y se inserta en la cara anterior del cuerpo del hueso ioides. Está inervado por la rama del nervio hipogloso y su acción es llevar el hueso ioides hacia adelante a cortar el piso de la boca. Arteria lingual. Se origina en la cara anterior de la carótida externa a la altura del hueso ioides. La dentición decidua, conocida también como dentición de leche, dentición infantil o dentición primaria, es el primer juego de dientes que aparecen durante la ontogenia de humanos. Se desarrolla durante el periodo embrionario y se hace visibles en la boca durante la infancia. Son generalmente sustituidos tras su caída por dientes permanentes, aunque en ausencia de este pueden conservarse y mantener su función algunos años. En todos los mamíferos, salvo algunas excepciones, se recambian solo los incisivos caninos y premolares, apareciendo los molares ya como parte de la serie dentaria definitiva. Este tipo de reemplazo se denomina hemofiodoncia. La aparición de los primeros dientes suele ser a los 6 meses y se prolonga aproximadamente hasta los 30 meses, aunque hay bebés que tienen el primer diente a los 3 meses y retrasan la salida hasta cumplir el año. La dentición decidua, conocida también como dentición de leche, dentición infantil o dentición primaria, es el primer juego de dientes que aparecen durante la ontogenia de humanos. Se desarrolla durante el periodo embrionario y se hace visibles en la boca durante la infancia. Son generalmente sustituidos tras su caída por dientes permanentes, aunque en ausencia de este pueden conservarse y mantener su función algunos años. En todos los mamíferos, salvo algunas excepciones, se recambian solo los incisivos caninos y premolares, apareciendo los molares ya como parte de la serie dentaria definitiva. Este tipo de reemplazo se denomina hemofiodoncia. La aparición de los primeros dientes suele ser a los 6 meses y se prolonga aproximadamente hasta los 30 meses, aunque hay bebés que tienen el primer diente a los 3 meses y retrasan la salida hasta cumplir el año. Cronología aproximada de la aparición de los dientes. 6 a 7 meses, incisivos centrales. 7 meses, incisivos centrales superiores. 8 meses, incisivos laterales superiores. 7 a 8 meses, incisivos laterales inferiores. 16 a 20 meses, caninos inferiores y superiores. 12 a 16 meses, primeros molares inferiores y superiores, mal llamados molares debido a que evolutivamente corresponden al premolar 3, ya que durante la evolución hacia la dentición humana se ha perdido el primer y el segundo premolar. 21 a 30 meses, segundos molares inferiores y superiores, también mal llamados molares, debido a que evolutivamente corresponden al premolar 4. Se denomina dentición permanente, dientes secundarios, segunda dentición o dentición secundaria a los dientes que se forman después de la dentición decidua o dientes de leche, mucho más fuertes y grandes que estos y que conformarán el sistema dental durante toda la vida. Estos son generalmente denominados dientes que en el hombre se dividen en 4 grupos o familias: incisivos, caninos, premolares o molares o muelas. Incisivos, que son 8 piezas, dientes anteriores con borde afilado que cortan los alimentos. Los caninos, que son 4 piezas, conforman la cúspide pantiguada, también llamados colmillos, desgarran los alimentos. Los premolares, que son 8 piezas, poseen 2 cúspides puntiagudas, por lo que también se conocen por el término de bicúspides, desgarran y aplastan los alimentos. Los molares, que son 12 piezas, tienen cúspides anchas y trituran los alimentos.